Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que su palabra llegue a tu corazón y el Espíritu Santo ministre salvación en tu vida. Bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas. Somos colaboradores de Dios. Compartamos este mensaje con todos aquellos que esté a nuestro alcance. Hagamos que la palabra de Dios corra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy traigo una palabra allá en 2 de Crónicas 36, 16. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Dios se encendió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Palabra de Dios allá en 2 de Crónicas 36, 16. La ira de Dios, ¿dónde esconderse? Sí. En nuestro diario leer y escuchar de las personas que están en posición de hablar de religión o de filosofía o que hablan de Dios, encontramos una corriente de personas, incluso predicadores, que proclaman que Dios es amor. Ciertamente Dios es amor. Él es un Dios que hizo todo lo posible y que hará todo lo posible por darte su amor. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es una naturaleza de amor. En Él no hay odio, en Él no hay malicia. Él es un Dios bueno. Él nos ama, ciertamente. Pero hay un grupo de personas que extienden esto de manera equivocada, diciendo que Dios es amor y que por lo tanto todos los hombres pueden venir tal y cual como son y vivir la vida como ellos quieran. Porque si Dios es amor, Dios no va a juzgar al pecador, Dios no va a juzgar a los que, de hecho, dicen que ni siquiera hay pecado, porque Dios no permite en su amor que alguna persona se vaya o vaya, por ejemplo, al infierno. Ellos dicen que un Dios de amor no es posible que mande a nadie en juicio, en ira, al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bueno, ellos están viendo parcialmente lo que es Dios. Nosotros sabemos que Dios, ciertamente otra vez, es amor, infinito amor, su misericordia y su gracia, dice allá en Jeremías, pero tú, Dios, que perdonas, clemente y piadoso, lento para la ira y grande misericordia. Él es eso, Él es amor, Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito en la cruz para morir por ti y por mí. Pero también entendemos que Dios es un Dios de justicia y debemos saber que Él es un juez y Él emite juicios. Así que hoy quiero compartir uno de esos aspectos de Dios que muchas personas no lo hablan, pero ¿saben qué es? Es real. Dios ciertamente es amor, es ciertamente misericordia, pero también es ira y fuego consumidor. Como lo leímos en el versículo de 2 de Crónicas, dice, mas ellos hicieron escarnio a los mensajeros de Dios, menospreciaron las palabras de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra ellos y ya no hubo remedios. Cuando la ira de Dios se manifiesta, ¿tienes lugar donde esconderte? ¿Has experimentado tú en tu vida algo como la ira de Dios? Yo puedo responder esa pregunta. ¿Sabes qué? No. La ira de Dios es tan grande que el hecho de que nosotros estemos respirando, que estemos vivos, es un indicativo que todavía esa ira no se ha manifestado. Pero hoy vamos a hablar de esa manifestación de la ira de Dios, porque sí, ciertamente la ira de Dios se ha manifestado en el pasado, quiero decirte, y lo vamos a ver, que se ha manifestado en el presente y también se manifestará en el futuro. Pero digamos, preguntémonos, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el pecado. Y podríamos decir
que la ira de Dios, Dios la retiene, Él la contiene. Él no quiere que ninguno proceda a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios injustificadamente, ellos decidieron rebelarse en contra de Dios. Dios ciertamente se molestó con ellos y emitió juicio. Al hombre le puso trabajo doble, le puso que tomará el pan de la tierra con sudor. Dios no maldijo al hombre, pero maldijo a la tierra. A Eva, vemos cuál fue el castigo que le dio, le multiplicó los dolores de parto y sometió su voluntad a la voluntad del hombre, el deseo a la voluntad del hombre. Y también a la serpiente la castigó, que se arrastrará sobre el piso. Digamos que esos son castigos medianos, castigos que el hombre podía vivir, seguir viviendo. Pero el castigo real de la ira de Dios sobre el pecado, sabemos que es la muerte. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Adán y Eva no murieron inmediatamente. Eso habla de la misericordia de Dios, de cuán misericordioso es nuestro Dios, de cuánto Él está dispuesto a retener su ira y en lugar de ira dar misericordia. Él le permitió a ellos vivir fuera del Edén, pero no les cortó la vida. Eventualmente ellos murieron físicamente como consecuencia de su pecado. Dice que por un hombre entró la muerte al mundo y por eso es que todos mueren biológicamente, porque es consecuencia del castigo que Dios puso. Allí vemos la primera manifestación de la ira contenida de Dios. Dios se contuvo, Dios no destruyó al hombre en su juicio inmediato sobre él. Él contuvo su ira, Él se acordó de que esa creación que Él hizo, Él la amaba y ciertamente lo amó. Y permitió que los hombres vivieran y se reprodujeran y estuviésemos en esta sociedad en la cual estamos. Ese es el amor contenido de Dios, el manifestado de Dios y su ira contenida. Ahora, la ira solamente pertenece a Dios. Allá en Romanos 2:19, la palabra de Dios nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ira solo le pertenece a Dios. Es una emoción, es un acto de juicio, el cual se origina en Dios y que le pertenece a Él. Él dice, mía, dejad lugar a la ira de Dios, no a la de nosotros, porque recuerden, nosotros también nos airamos. De hecho, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero es bien complicado cuando tú estás en ira por cualquier molestia que hayas experimentado, no pecar. Y sería Santiago quien dijo, la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Es decir, que cuando tú te airas, cuando tú haces uso de tu enojo, de tu molestia, cuando castigas a alguien porque estás airado, la justicia de Dios no está contigo y estás haciendo algo que no es tuyo. Aquí dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, la ira, solamente pertenece a Dios. Así que cuando usted se aire, respire profundo, no diga nada equivocado y cálmese, porque no le corresponde a usted airarse. La ira solo le pertenece a nuestro Dios. La ira de Dios viene por muchas causas y podríamos nombrar, como ya mencioné anteriormente, por rebelión, por la rebelión de Adán y Eva que tuvieron en contra de Dios. Se rebelaron en contra del mandato establecido de Dios. Y vemos cómo el hombre actualmente se rebela en contra de todo lo que es nombrado
por Dios y que nombra a Dios. No quieren absolutamente saber nada de Dios. Y uno de estos ejemplos del pasado, aparte del de Adán y Eva, lo encontramos allá en Deuteronomio 9:7. Es la dureza del corazón del hombre lo que enciende la ira de Dios. Miren lo que dice la palabra. Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios, de Jehová tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7. Moisés, o el escritor de Deuteronomio, dice que desde que los israelitas salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra, continuamente provocaron la ira de Dios. Y esa provocación es simplemente porque ellos ignoran quién es Dios. Ellos ignoraban quién era Dios. Ellos no conocían a Dios. Ellos estaban apartados de Dios. Era un grupo de hombres rebeldes, perversos, que en su corazón no tenían conocimiento de Dios. Solamente estaba allí Moisés para guiarlos, para enseñarles quién era ese Dios. Pero ellos provocaron a Dios. Y si tú lees el libro del Éxodo, te vas a dar cuenta cómo una vez que ellos salen de Egipto y están en el desierto, cruzan el Mar Rojo y ven las maravillas de Dios diariamente. Dice que Dios andaba en columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Vieron con sus ojos y fueron rebeldes a Dios. Ellos vieron cómo el Mar Rojo fue abierto y siguieron sin creer en Dios. Ellos vieron cómo Moisés trajo 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios y fueron rebeldes a Dios. Ellos escucharon la voz de trueno, de trompeta, del glorioso y eterno Dios y siguieron rebeldes a Dios. Porque su corazón era un corazón que provocaba continuamente a la ira de Dios. Dice, acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Dios. Es decir, que el hombre es el que provoca, el que invoca, el que llama a la ira de Dios con su rebelión y con su actitud de rechazar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, dice, no os endurezcáis ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Menospreciar a Dios y menospreciar a su palabra es una causa por la cual la ira de Dios se manifiesta. Se manifestó en muchas ocasiones sobre el pueblo de Israel. Ellos menospreciaron a Dios. Dios les mandó profetas, Dios les mandó videntes, les mandó predicadores y ellos rechazaron, humillaron a esos hombres y encendieron la ira de Dios en contra de Israel. ¿Pueden ustedes imaginarse el templo construido por Salomón? Una gloria arquitectónica, una manifestación completa de la presencia de Dios en medio de los hombres. El templo de Salomón era simplemente la insignia de Dios con el hombre. Pero por la rebelión, por la desobediencia, porque rechazaron a Dios constantemente, los israelitas sufrieron el juicio de Dios, la ira de Dios, hasta el punto que ese templo fue destruido. Porque ellos desobedecieron, ellos rechazaron, ellos menospreciaron, ellos fueron indiferentes a la palabra establecida por Dios. Eso dice, enciende la ira de Dios. Segunda de allá, otro aspecto de la ira de Dios es que la ira de Dios está guardada para los impíos. Hay otros, antes de seguir a este punto, hay otros
ejemplos en los cuales la ira de Dios se manifestó. Recordemos que la maldad del hombre había llegado no solamente a Israel, sino la maldad del hombre en general, eso fue mucho antes, había llegado a tal manera que Dios se dijo, le dio pesar haber creado al hombre. Y le dijo a Noé, Noé, construye un arca porque voy a consumir toda carne. Y a Dios lo hizo con el diluvio. Esa también fue una manifestación de la ira de Dios. Dios ciertamente es amor porque amó a Noé, a un hombre justo que obedeció a la palabra de Dios, que escuchó el mensaje de Dios y que vivía una vida acuerdo al mandato de Dios. ¿Y saben qué? Dios tuvo misericordia de él. Pero aquellos que se burlaban, aquellos que no escucharon la prédica de Noé, sufrieron, sin lugar a dudas, de la ira manifiesta de Dios. En ese entonces, el único lugar para esconderse de esa ira fue en esa arca. Hoy, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia también. ¿Tienes tú un lugar donde esconderte de esa ira? Veamos. Allá en Romanos 2:5 dice la palabra, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira que detienen. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ciertamente, la ira de Dios se ha manifestado en estos ejemplos que le he dado. Hemos hablado de lo que causa la ira de Dios. Pero ¿sabes qué? La ira de Dios también se va a manifestar en el futuro. Otro aspecto de la ira de Dios es que la ira de Dios está aguardada para los impíos y para los incrédulos. Leamos Romanos capítulo 2, versículo 5. En Romanos capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios está preparada. Y el apóstol Pablo dice aquí que está preparada para los incrédulos. Está preparada para los que tienen un corazón no arrepentido. Y dice que habrá un día en el cual se revelará la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela en ira. Otro versículo que nos habla de que la ira de Dios está guardada es allá en Romanos 1:8. En Romanos 1:8 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen justicia la verdad. Todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios, a la verdad santa del Evangelio, a la verdad de que Jesucristo vino para salvarnos, todos aquellos que se oponen como este sistema, este mundo en el cual estamos viviendo, que prefieren creer cualquier cantidad de cosas, pero que quieren callar la verdad del Evangelio, ¿saben qué? Para ellos está reservado la ira venidera de Dios. Como les mencioné, la ira de Dios se manifestó en el pasado. En el otro lugar en el cual la ira de Dios se manifestó fue en el Calvario. La muerte de Jesús es una convergencia de dos hechos. Del amor eterno de Dios para la humanidad, ciertamente, porque Él sacrificó a su Hijo. Pero en ese momento del Calvario, cuando Jesucristo está muriendo, toda la ira de Dios reposó sobre el Hijo. Y la mayor expresión
de la ira de Dios. Más adelante vamos a ver las 7 plagas, tsunamis, guerras, mentiras, porque esa es una manifestación de la ira de Dios cuando entrega a los hombres a la mentira. Pero ¿saben cuál es la peor manifestación de la ira de Dios? Es el abandono de Dios. Cuando Dios te abandone, cuando Dios ya no tengas acceso a Él, esa es la peor manifestación de la ira de Dios. Y saben, Jesucristo sufrió el abandono de Dios. Jesucristo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como hombre, en su condición de cordero sacrificado, Él tenía que sufrir toda la ira y todo el castigo establecido por Dios por el quebrantamiento de la ley. Jesucristo no quebrantó la ley, Jesucristo no cometió pecado, pero Él se ofreció en tu lugar y en mi lugar. Nosotros merecíamos el abandono eterno de Dios, pero Jesucristo lo sufrió por ti. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo en la cruz para no abandonarte a ti eternamente. Esa es la peor manifestación de la ira de Dios que Jesucristo padeció para que tú no la padezcas. Así que hemos visto cómo la ira de Dios es un hecho, es un atributo, es una acción que Él toma en juicio sobre la rebelión, sobre el pecado. Cuando Dios emite juicio, lo emite en su ira. Y vemos que en el pasado, cómo el hombre trajo sobre sí el juicio y la ira de Dios. El último hecho que hablamos fue el de Jesucristo. Pero ¿saben qué? La ira de Dios también está presente. La ira de Dios se manifiesta presente. Y hay mucha gente que dirá, pero ¿cómo si Dios es amor? Ciertamente, Él es amor, pero Él tiene juicios sobre aquellos que lo desobedecen y sobre aquellos que van en contra, aquellos que continuamente lo afrentan. No sé, posiblemente usted tuvo el caso de su mamá o su papá, que los ama, que los quiere, que le dieron todo en su infancia, y padres actuales que dan todo por sus hijos. Pero sabe que cuando su papá o su mamá se molesta, bueno, en los tiempos de antes, ahorita casi los padres no disciplinan a los hijos, pero antes, cuando su mamá estaba molesta, agarraba una correa o una chancleta o una vara y usted va a saber lo que era la ira de su mamá, del castigo que ella le daba. Y él lo hacía por amor. La ira de Dios también se manifiesta presentemente por juicio. Así que Dios ama al hombre y Dios le llama porque Dios no quiere castigar al hombre. Actualmente la ira de Dios está activa y vamos a ver allá en Juan capítulo 3 versículo 36. Y recuerden que el apóstol Juan, el que escribió esto, lo llaman el apóstol del amor, porque él fue quien nos dijo a nosotros que Dios es amor. Fue él el que escribió las palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿saben qué? También allá en Juan, capítulo 3, versículo 36, Juan, entendiendo la misericordia y la naturaleza de Dios que es amor, miren lo que nos dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué misericordia la de Dios! Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. No solamente no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué peligroso! De veras, qué peligro tan inmenso no creer en el Hijo de Dios! Ciertamente la palabra dice que aquellos que rehúsan creer, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso mucha gente dice, pero estaba tan saludable.
Estaba tan saludable que se murió de repente. Juicio de Dios. Pero ¿qué le pasó? A lo mejor rehusó creer en Dios. ¿Saben? Recuerdo, estaba en la universidad y tenía una clase de literatura en el primer año. Creo que fue el primer año de la universidad, que dan las materias generales. Recuerdo que en una ocasión tuve un examen y el profesor de literatura nos dijo, bueno, hagan una cita para revisar el examen. Si tienen alguna pregunta, lo podemos discutir. Y yo dije, bueno, sí, tenía unas preguntas sobre el examen y yo recuerdo que siempre tenía la intención de, bueno, siempre la tengo, de predicar la palabra. Y yo dije, voy a agarrar este folleto del Evangelio y se lo voy a llevar al profesor. Se lo voy a entregar. Si él quiere hablar, converso con él y le hablo del Evangelio. Así que bueno, fui con el profesor, estuvimos conversando sobre el examen, las preguntas, él me explicó, yo le dije mi inquietud, él me respondió. Al final de la entrevista con el profesor, yo le dije, profesor, tome este folleto que es del Evangelio de Jesucristo. Él recuerdo que lo miró así y me dijo, yo no creo en esas estupideces. Bueno, ok. Yo me tomé el tratado y dije, bueno, buenas tardes. Y me fui. Misericordia de Dios que se expresa para salvación de ese hombre. Dios le mandó una oportunidad de salvación. Pero este hombre rehusó, y no solamente rehusó, sino que llamó estupidez. Se pasarían como unas 2 semanas cuando alguien me dijo, no, este profesor murió. No estoy diciendo que haya sido porque rechazó el Evangelio, posiblemente sí, posiblemente no, Dios lo sabe, pero era un hombre joven, tendría como unos 49, 40, casi debajo de los 50, y murió. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. Así que escucha el Evangelio, cree en el Evangelio y busca el lugar para esconderte de la ira de Dios. Ya más adelante te diré cuál es ese lugar. El que rehúsa creer. ¿Saben? La ira de Dios también está, y voy a ser claro y específico acá, para aquellos que dejan a Dios. Si tú has creído en el Evangelio, sigue creyendo en el Evangelio y en Jesucristo hasta el último día de tu vida. No te apartes, porque allá miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 6. Esta es una enseñanza apostólica, inspirada por Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El Señor Jesucristo nos dice, velad y orad, porque la tentación anda rondando. La tentación de doctrinas falsas, la tentación de enseñanzas equivocadas, que las podríamos mencionar. Adorar a aquello que no es Dios. Poner todo aquello que no honra a Dios en tu vida. Seguir falsos maestros y falsos profetas. No tener la palabra de Dios como autoridad, sino que palabras vanas de este mundo, de maestros motivacionales que salen hablando bonito, que dicen que la vida la tienes que vivir al máximo aquí, que tú eres tu verdadero Dios, que tú eres quien puedes hacer y crear tu destino. Palabras vanas, palabras de enseñanzas huecas que van en contra del Evangelio de Dios y que te hacen perder la fe y que te apartas del Evangelio y te apartas de Dios. Dice que la ira de Dios está para los hijos de desobediencia. Cualquier hijo de Dios que ande en desobediencia
al Evangelio Santo, que lo deje, ¿saben qué? Va a experimentar la ira de Dios. Así que velad y orad para que no entréis en tentación. Velemos, estemos atentos a la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. No escuches mentiras de los hombres que andan con sus concupiscencias haciendo mercadeo de la palabra y del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Primera de Tesalonicenses 5:9, si tú eres cristiano, mira lo que la palabra de Dios tiene a ti, para ti. Primera de Tesalonicenses 5:9, dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira no te pertenece a ti, estimado hermano, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el único lugar donde tú te puedes esconder de la ira de Dios. El salmista dijo, Señor, el día de tu ira, escóndeme en tu santuario. David, un hombre que amaba a Dios, que tenía una vida espiritual dedicada y entregada a cantar y escribir salmos. No era perfecto, pero tenía un corazón que alababa y que glorificaba a Dios. Y él estaba consciente, por profecía del Espíritu Santo, que la ira de Dios un día se revelaría. Y él dijo, Señor, el día de tu ira, escóndeme en tu santuario, porque no nos ha puesto Dios para ira. Una vez que tú estás en Jesucristo, una vez que tú crees en Jesucristo, una vez que has decidido vivir la vida del Evangelio de Jesucristo, estás protegido contra la ira de Dios, el que habita al abrigo del Omnipotente. Estarás acobijado en contra de la ira que se manifestará en este mundo. Porque dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Alcanzar salvación por medio de qué? ¿De tus obras? ¿De tu filosofía? ¿De lo que tú haces o dejas de hacer? No. Has alcanzado misericordia y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que murió y que resucitó de entre los muertos. Ese es el lugar donde tú puedes esconderte. ¿Saben qué? De la ira venidera. Ya te dije, hay una ira pasada que se ha manifestado. Hay una ira presente que está sobre aquellos que rehúsan creer en el Evangelio y en Jesucristo. Pero ¿sabes qué también nos enseña la Biblia? De que la ira de Dios está reservada en un futuro para este mundo. Veamos lo que dice la ira de Dios para el futuro. La ira de Dios para el futuro, simplemente tú no la vas a querer experimentar. Y Dios utiliza muchas figuras para describir esa ira. Mire lo que dice allá. La ira de Dios va a comenzar con la manifestación del hombre de mentira. Y vamos a hacer una pausa acá sobre la manifestación del hombre de mentira, el anticristo. La situación actual del mundo con esta falsa situación sanitaria. Pero usted sabe a qué me refiero. Es una falsa situación sanitaria que dicen que se ha expandido por todo el mundo. No es más que una manifestación de la mentira del espíritu del anticristo que quiere controlar. Vamos a decir que esto que está sucediendo es un preámbulo. Es un preámbulo, es una introducción a lo que se viene. Hay mucho de qué hablar de esto, pero voy a decir lo principal. Lo principal es que el último
pecado del ser humano es alterar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. El ser humano está jugando con algo que realmente va a desafiar a lo establecido por Dios. Alterar la genética humana, manipularla a través de cualquier cantidad de sustancias que se han introducido, es simplemente un desafío a lo creado por Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto, como les decía, es una introducción, es un preámbulo a lo que dice Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 36. Miren lo que dice Daniel. Daniel dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice, hasta que sea consumada la ira. Es decir, que antes de que la ira de Dios se suceda en esta tierra, este hombre de maldad se va a manifestar, va a oponerse a todo lo que se llama Dios, y dice la palabra, dice, hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá. Parece mucho de lo que está sucediendo. No estoy diciendo que la situación actual es su manifestación, es un preámbulo, pero ese es el espíritu de soberbia, de establecer la voluntad del mal, de engrandecerse sobre las naciones. ¿No le parece a usted conocido? Eso es lo que está sucediendo ahorita, como preámbulo, como introducción. ¿Y saben qué? Todo esto es necesario. De entonces se manifestará el hombre de iniquidad, el anticristo. Y después que el anticristo se manifieste, Dios lo juzgará con ira y con juicio. Y esa es la ira venidera. Nosotros, otro tema del cual hablar, nos creen que no estaremos en esta tierra, que el Señor nos va a llevar, nos vamos a escapar, como dice allá en Lucas el Señor Jesucristo, que seamos dignos de escapar de la ira venidera. Entonces, que escapemos, que el Señor nos tome y que estemos escondidos en esa arca que es Jesucristo. Entonces, hay una ira venidera que se va a manifestar en este mundo, y esa ira, antes de que se manifieste, se presentará el hombre de mentira, el anticristo. Allá en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El hombre actualmente está jugando con la mentira. Bueno, Dios los entregó a la mentira, porque ellos decidieron no creer, rechazar a Dios. Entonces, no crees en Dios, lo que vas a creer es en la mentira. Y ahorita hay una corriente muy fuerte sobre extraterrestres que están esperando que hagan un contacto. Han preparado a la población mundial para ese encuentro, que no más que una manera de decepción, una manera de mentira de Satanás para quitar la creencia en el Dios eterno en imágenes elaboradas por el hombre o en demonios. Pero aquí la palabra de Dios dice que por esa mentira, queriendo ver lo que ellos quieren ver, ¿saben qué van a ver? Van a ver los ángeles del juicio de Dios. Dice en Apocalipsis 15:1, habrá en el cielo una señal. ¿Quieren señal? Dios le va a dar señal. Grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Allí donde el hombre va a entender que Dios tiene un límite en su paciencia, en su amor, en su misericordia. Dios dice, infinita es su misericordia, pero un día es su ira.
y el hombre va a enfrentar la ira de Dios. Allá en Revelación 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hace una figura interesante, el lagar de la uva. ¿Saben cómo se produce el vino, no? Se pone la uva en un contenedor y ahí se pisa y se le saca el jugo. Así va a estar la tierra. Con la ira de Dios, Dios va a vendimar, Dios va a machacar con su ira a los desobedientes, a los que nunca creyeron el evangelio, a los que nunca se arrepintieron, a los que tienen la osadía de decir que Dios no existe, a aquellos que irreverentemente blasfeman el nombre y la palabra de Dios. Y entenderán entonces que hay un Dios que trae juicio. Y allá en Apocalipsis o en Revelación, capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Gente irrespetuosa, irreverente, entre ellos aquellos que no creen en Jesucristo, que tienen la osadía de decir, si Cristo viene otra vez, lo crucificamos otra vez. Son irreverentes, hijos de perdición, hijos de desobediencia, hijos de pecado, que blasfeman el nombre de Dios, que no aceptan el evangelio de Dios. ¿Y saben qué dice la palabra? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Así, a estas naciones que se creen reyes y dueños de la tierra y del mundo, que creen que pueden ir en contra de Dios. Dios les dice, y los regirá con vara de hierro. El Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, que extendió sus manos para sanar, que extendió sus manos para multiplicar el pan, que trajo la verdad de Dios en amor y en misericordia, pero que ellos no aceptaron y lo rechazaron. ¿Saben qué va a hacer Dios en su ira? Dios los regirá con vara de hierro. Y esa es la promesa para los impíos que desobedecen y no creen en el evangelio. ¿De qué lado estás tú? ¿Ya encontraste un escondite para la ira de Dios? Ese escondite solamente está en Jesucristo. Lo último que te voy a decir es que una vez que la ira de Dios viene y se activa, no hay marcha atrás. Miren lo que dice allá en el libro de Job. Job 9:13. Miren lo que dice Job 9:13. Dios no volverá atrás su ira. Una vez que la ira de Dios venga sobre la tierra, no hay retroceso. Y allá en Segunda de Crónicas, comenzamos con ese capítulo, 13:16 dice, mas ellos hacían escarnios a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. La ira de Dios no tiene vuelta atrás. Y una vez que la ira de Dios comienza, no hay remedio. Hoy podemos decir que Dios, en su eterno amor, en su misericordia, extiende su mano para salvación de todo aquel que cree. Corre, escapa de la ira que Dios ha preparado para este mundo. Corre, ven a Jesús, el eterno refugio de salvación. Haz como dijo David, Señor, escóndeme en tu santuario. Señor, escóndeme en Jesucristo. Porque lo que viene es castigo y juicio sobre esta tierra. Y quisiera decirte que todo termina allí. Pero ¿sabes qué? No. La ira de Dios continúa por la eternidad. Vimos que en el pasado se manifestó la ira de Dios.
En el presente se manifiesta sobre los incrédulos. En el futuro se manifestará sobre las naciones en castigo y juicio. Pero no es el fin de la ira de Dios. La ira de Dios continúa para eternidad de aquellos que lo rechazan. El infierno, el lago que arde fuego y azufre, será la completa manifestación de la ira de Dios sobre aquellos que rechazan la verdad de su Hijo Jesucristo. Escapa de la ira venidera y eterna del Dios Santo, que te ama, que te quiere y no quiere que tú experimentes semejante castigo. Ven a Jesucristo, solamente Él te puede salvar. Él murió con un corazón entregado para salvarte a ti. Tú tienes que venir a Él, confesar tus pecados, confesar tu rebelión, confesar tu iniquidad, confesar tu incredulidad, y Él te va a perdonar porque Él te ama. Recuerda, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuánto les gusta la herencia? Mucha gente habla de herencias. A veces causa problemas entre los hombres. Pero la herencia de Dios no es así. La herencia de Dios es eterna. La herencia de Dios es vida eterna en su Hijo Jesucristo. No lo dejes pasar. Busca ese escondite. Escapa de la ira de Dios, que es en Cristo Jesús, para tu salvación. Voy a colocar una oración. No dudes en repetirla en tu corazón. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Él quiere llenarte de su misericordia y de su amor. Dios te bendiga.